Contamos en esta ocasión en Cruzando Fronteras con un religioso sacerdote de los Sagrados Corazones, Nacho Domínguez Alcántara, natural de Sevilla, que acaba de culminar sus estudios en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad de Comillas, en Madrid, aunque también ha hecho determinadas experiencias en Roma, en la Universidad Gregoriana. Con él vamos a hablar de un tema que le apasiona, se lo aseguro a todos ustedes, como es el tema de la vocación, la vida como vocación y las diferentes llamadas que podemos recibir del Señor. Ya tenemos con nosotros en Cruzando Fronteras a nuestro hermano Nacho Domínguez Alcántara, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Nacho, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Fernando, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa, que cada vez es más conocido y que para mí de verdad que es un regalo, una suerte y un privilegio. Pues nada, estamos muy contentos también de tenerte entre nosotros. Además, para hablar de un tema, claro, yo he conocido a Nacho desde que era adolescente, alumno, en el Colegio San José de Sevilla, por allí por los pasillos y bueno, por todos lados, porque era un alumno muy bueno y muy dinámico, y hace mucha ilusión ver a un hermano después de tantos años, su trayectoria, hablar de esa trayectoria. Y qué mejor que hablar de la vocación, Nacho, que nos cuente, claro, brevemente, tu propia vocación. ¿Cómo surge en ti la vocación a la vida religiosa y a la vida religiosa Sagrados Corazones? Pues mira, yo es algo que no me podía imaginar con 15 o con 16 años, ¿no? Esa posibilidad de ser religioso. Yo destaco tres aspectos y el primero es un momento especial, ¿no? El primer aspecto es de las convivencias, que para nosotros sigue teniendo importancia en el trabajo de pastoral juvenil en los Sagrados Corazones. Y una convivencia que le llamamos un lugar en el mundo, hubo un desierto que llamamos nosotros, una oración más prolongada, que para mí fue una experiencia honda, profunda, intensa de Dios, y fue la primera vez que yo me dejé preguntar realmente cuál era mi lugar en el mundo, qué lugar quería Dios para mí. Y fue un poco casi tumbativo, para mí esa experiencia me tambaleó y empecé a mirar a los hermanos de una forma distinta y a desear tener una vida como la de ellos, ¿no? Viendo la relación de hermanos, hermanas y conociendo yo a algunos que para mí eran ya referentes, ¿no? Ese es el primer aspecto que yo señalo en la experiencia de Dios. El segundo, el acompañamiento, fue el padre Juan Manuel de Mula, quien me acompañó, y en el acompañamiento espiritual es verdad que yo a medida que fui expresando también fui identificando esa llamada del Señor, ¿no? Y reconozco que para mí también fue fundamental el que fuera en proceso y fuera una cosa normalizada, no una cosa extraordinaria, pero que es verdad que con 18 años ya fui asentando, ¿no? Y el tercer aspecto fueron los pobres, ¿no? La experiencia con los pobres. Yo también soy del Colegio San José de los Remedios, que es un sitio de clase media y que no está en contacto con la pobreza directamente, con lo cual fue un descoloque personal y una experiencia que a mí me cambió el corazón y me cambió la vida, el de la Regina Mundi, ¿no? Que realmente se llama Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Experiencia con enfermos de todas las clases, con enfermos de todas las edades, donde el lavar a los enfermos era una excusa. En el fondo se va creando una relación de amistad, de vínculos con ellos, vas descubriendo la vida que tienen los enfermos, cómo van asumiendo su enfermedad, cómo van conviviendo con alegría, cómo van celebrando la fe desde sus vidas y el testimonio de las hermanas, que para mí fue fundamental en ese momento, ¿no? Entonces las convivencias, el acompañamiento y la experiencia con los pobres para mí ha sido clave para llegar a apostar a ese prenoviciado con 19 años y decir pues sí, quiero dar el salto a entrar en la congregación, que fue el primer año el prenoviciado en Málaga. Bueno, y después de ese prenoviciado en Málaga, claro, ha habido también diferentes etapas, pero hay un hilo conductor, creo, en toda tu trayectoria, que es precisamente esta pasión por la pastoral y también el interés por la pastoral vocacional, juvenil y vocacional, pero como unas ganas enormes de contagiar tu propia vocación, que ha sido lo que a ti te hace feliz y lo que hace también contagiar a otros de una enorme alegría. Entonces, no sé, a la hora de estos estudios,
que ya has hecho, claro, ya alrededor de los 40 años, en una etapa ya más madura. ¿Qué te ha llevado a ti a hacer estos estudios y qué elementos de tu trayectoria pastoral te han servido también para pasarla por el filtro de estos estudios en teología espiritual, en comillas? Bien, yo después de 15 años trabajando como coordinador de pastoral juvenil en diferentes sitios, vi que mi vida espiritual, por decirlo así, estaba algo oxidada, ¿no? Verdad que muy volcado en la dimensión apostólica, pero menos cuidado espiritualmente, ¿no? Así lo detecté y me decidí a cambiarlo, como diciendo, esto no puede seguir así porque no es cuestión solo de lo que hacemos, sino de lo que somos y de dónde lo hacemos, ¿no? Y también fui viendo que los frutos tampoco pueden ser los mismos, ¿no? Y que reconocer al Señor es más difícil cuando no se cuida esta dimensión espiritual. Entonces, dando vueltas y en conversaciones, me decidí a hacer los ejercicios ignacianos de la vida ordinaria, ¿no? Y me recomendaron, en un quinario que hice en la Hermandad de San Bernardo, cruzándome con personas que habían estudiado en la Gregoriana, me recomendaron, que yo no lo conocía de nada, al padre Manuel Ruiz Jurado, que fue rector de la Gregoriana y ahora en ese momento estaba destinado en Sevilla, ¿no? Y así fue, yo estuve haciendo durante un año los ejercicios espirituales de San Ignacio de la vida ordinaria con Manuel Ruiz Jurado y fue muy gracioso porque él me tuvo varios meses en la vida oculta, ¿eh? Una persona en plena actividad y que venía de 15 años de trabajo me tuvo rezando varios meses con la vida oculta y yo le decía que el niño ya se estaba haciendo mayor, ¿eh? Y que ya el niño ya tenía muchos pelos, ¿eh? Entonces él decía, pues sigue en la vida oculta, sigue en la vida oculta. Y ahí en esa experiencia de los ejercicios y en ese darle vuelta a la dimensión espiritual, yo fui viendo que muchas de las cosas que yo había vivido apostólicamente había que ordenarlas, había que profundizarlas y era la forma de que diera sus frutos en el futuro, ¿no? El Señor me pedía algo de vida oculta y me lo pedía de una forma quizás inimaginable para muchos, porque me veían más encasillado dentro de la dimensión apostólica y en la actividad, y yo creo que casi nadie se imaginaba que yo me fuera con 40 años a dedicar a estudiar y estuviera más en una etapa, como digo, más pues de vida oculta, de tranquilidad y podríamos decirlo así también, con un carácter contemplativo, ¿no? Y así fue, al final el Señor te va llevando por donde uno menos se lo espera y así es como desembocaron mis estudios de la teología espiritual en lo que yo veía que conectaba mejor con el interés espiritual que yo tenía, que no se reducía, aunque ahí está también en la dimensión intelectual, sino en el cuidado espiritual y lo que el Señor pudiera decir ahí. Después, a la hora de elegir el tema de trabajo de tesina de los 2 años, pues es verdad que al final la experiencia que yo había tenido, mi propia historia, pues también era fundamental. Entonces me decidí por hacerlo en torno a lo vocacional. Deseos y miedos en el camino vocacional es como se llama el título de mi tesina. Vamos a ir ahora entrando en esa tesina poco a poco, o sea que podríamos decir que estos estudios ha sido un estar como un pez en el agua. Hablabas de esos ejercicios en la vida cotidiana y también de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Tú ahora mismo también acompañas ejercicios, ¿no es así? Sí, la verdad es que la experiencia que yo tuve recibiéndolo fue preciosa y tenía también su dureza, ¿no? Pero también ha sido muy bonita la experiencia que me han ofrecido, ha sido también fruto de la casualidad, pero bueno, que me han ofrecido los jesuitas de dar los ejercicios, ¿no? En realidad surgió así, yo iba a acompañar a Fonfo, que es precisamente el coordinador de pastoral vocacional aquí en la provincia, en los jesuitas, acompañar a Fonfo porque era el que daba los ejercicios, pero a Fonfo le tenían que operar justamente en la fecha en la que él tenía los ejercicios y entonces me ofreció darlos yo, ¿no? Y con la ayuda de Fonfo y de Pablo Alonso, que yo prefería que él me revisara también, que era la primera vez para mí que daba los ejercicios, con la ayuda pues me lancé a dar los ejercicios en Loyola, ¿no? Ni más ni menos. La verdad es que ha sido una experiencia preciosa por ser testigo de cómo el Señor va acompañando a las personas en este proceso y después en el acompañamiento también. Es sorprendente las personas, la manera de vivir la fe, de reconocer al Señor en su vida y de expresarlo, ¿no? Y el paso de Dios por su vida, ser testigo de eso en el acompañamiento,
con gente de todas las edades, porque tuve a gente mayor, pero tuve también a mucha gente joven, preguntándose la vocación, gente de formación inicial. La verdad es que fue una experiencia para mí preciosa, y ahora pues han seguido ofreciéndome esta posibilidad de dar los ejercicios ignacianos. Nacho, ¿podrías ponernos algún ejemplo concreto de verificación de la vocación? Ejemplo concreto de verificación de la vocación. Hombre, una de las cosas que yo quería en mi tesina era que tuviera fundamentación bíblica, ¿no? Es verdad que el desarrollo más grande lo tiene Pedro, pero yo aludo al profeta Jeremías, que me gusta mucho el texto de la vocación del profeta Jeremías, en ese no sé hablar, soy un muchacho, ¿no? Y ahí hay Marta García, que es biblista, coge también de Bobati, ¿no? Del bíblico en Roma. Ahí hay un estudio muy interesante donde se ve la inadecuación del profeta, ¿no? Aquello en lo que él se ve preparado para hacer y aquello que el Señor le pide, hay una inadecuación, ¿no? Y por otra parte una manifestación de que no hay una autollamada, de que la llamada no tiene origen en el mismo profeta sino fuera de él, ¿no? Pues a veces eso también hay que leerlo en los acompañamientos espirituales, ¿no? Cuando a veces el Señor te pide cosas que no te esperas, que ves que te superan y que tienes que poner la confianza en Él, ¿no? Y cuando se pone de manifiesto que esa llamada no parte de ti, sino que es externa a ti, bueno, pues esos son algunos de los signos, entre otros, de verificación de la llamada de Dios. Después, las personas en su experiencia también en el proceso van viendo como la llamada no es algo que se apague, si es verdadera y auténtica, sino que si alguna vez ha surgido, no es raro que vuelva a surgir de nuevo y se vuelva a repetir en el proceso espiritual y de fe de la persona. Bueno, son pequeños signos que se pueden ir también viendo y que la persona es la que tiene que ir verificando, ¿no? Entramos ya en lo que es el tema de tu tesina, pero lo vamos a hacer con una pregunta sorpresa de alguien del entorno de Comillas, que nos alegra muchísimo de que esté con nosotros en el programa. Así que si te parece, le escuchamos. Muy bien. Hola Fernando, hola Nacho, estoy aquí en la Casa San José, que es mi primera vez y es una grata experiencia para mí estar, y soy profesor en Comillas, como sabéis, soy Javier Cía, y un poco en representación también de Pablo Alonso, que es el profesor de Comillas que te ha dirigido a ti la tesina, Nacho, pues quería hacerte dos preguntas, ¿no? Con respecto a la tesina. Una sería que en el título de tu tesina tú juntas un poco las palabras miedos y deseos, ¿no? Entonces, ¿no te parece que pueden ser excluyentes en el camino vocacional? ¿O cómo lo conjugas tú eso, ¿no? Sí. Y una segunda pregunta sería, claro, que tú perteneces a los Sagrados Corazones, Nacho, y en realidad no es una congregación de espiritualidad ignaciana, pero estudias a Ignacio de Loyola, o sea que te metes en el estudio de la espiritualidad ignaciana. Entonces, tú tienes la experiencia de que es posible aprender bien, aunque seas de otra espiritualidad, aprender en la iglesia otras espiritualidades. ¿Cómo es esa experiencia en ti en esta tesina? Pues muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Javier, ha sido mi profesor en 2 asignaturas, la experiencia con él ha sido muy buena, y a Pablo Alonso, al que alude, que es el que me ha dirigido la tesina y la conoce en profundidad, ¿no? Bueno, deseos y miedos para mí es importante que se complementen, no verlo de forma excluyente, ¿no? La importancia la tiene por tener en cuenta el conjunto de la persona y del proceso que se da en la persona. No podemos imaginarnos, hablo en otro orden de cosas para entendernos en clave ignaciana, solo la desolación o solo la consolación, ¿no? Sino que la persona que a veces en su vida vive la desolación y otras veces vive la consolación, y habrá que ver qué proviene de Dios, qué no proviene de Dios y cómo se lee, ¿no? Bueno, pues con los deseos y con los miedos sucede algo similar, ¿no? Existe en nuestro proceso de fe, en nuestro seguimiento a Jesús, y esto en la vocación es importante, pues una parte de deseos entendidos como esos impulsos, ¿no? Eso que me lleva a moverme, eso que me lleva a apostar, ¿no? Y una parte de miedo, eso que en otras ocasiones pues me frena, ¿no? Y son resistencias, ¿no? Y ver una parte sin la otra para mí es una carencia, y ver las dos partes, la persona y el proceso en su conjunto, es lo que ayuda a la verificación de la vocación. Aludiendo de nuevo bíblicamente, ¿no? Esta vez en la figura de Pedro, es difícil entender a Pedro solo viendo la primera llamada junto al lago, sin tener en cuenta, por ejemplo, las 3 negaciones de Pedro en la pasión, yo a ese no le conozco, o sin tener en cuenta en Juan 21
Los tres sí, tú sabes que te quiero, que le dice Pedro a Jesús. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, y que contrapone las tres negaciones. En el fondo, habla del proceso al completo, ¿no? Del proceso al completo de un personaje principal en la Biblia y para nosotros los cristianos, que es Pedro, que vivió, ¿no?, esta parte de forma profunda y que se ve muy claramente en los evangelios, esos deseos, esos miedos y esa apuesta última de Jesús, cuyo fundamento fundamental está en el amor a Él, ¿no? Con respecto a la espiritualidad ignaciana, a la espiritualidad de los Sagrados Corazones, y también podríamos aludir a la espiritualidad, pues, de otras órdenes o de otras congregaciones. Yo considero que es una riqueza, ¿no? Y la espiritualidad de una congregación, en este caso la Compañía de Jesús, no es algo que pertenezca solo a la Compañía de Jesús, sino que es para la Iglesia y para todos, ¿no? Y así lo ofrecen. Antes hablaba de los ejercicios ignacianos. Me decía a mí el padre Manuel Ruiz Jurado que el mayor milagro de San Ignacio de Loyola era los ejercicios que él realizó, esos ejercicios ignacianos, y que es una oportunidad para la gente, es un servicio enorme que hacen los jesuitas a la Iglesia. Entrar ahí, entender esa espiritualidad es una auténtica riqueza. Después uno va descubriendo también que las espiritualidades no son estamentos, no están de forma estancada, ¿no?, sino que hay conexiones, quiero decir, en el sentido de que si nos vamos a la Compañía de Jesús, pues nosotros escucharemos cómo son contemplativos en la acción, pero si nos vamos a los Sagrados Corazones, escuchamos el contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios. Entonces es verdad que enriquece también porque hay conexiones entre una espiritualidad y otra, ¿no? Y después también te abren un campo de horizonte, te abren una visión enorme, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me llamaba mucha atención cuando estudiaba espiritualidad ignaciana era el tema de los primeros compañeros. Aquí más conocido la relevancia que tuvo Francisco Javier y Pedro Fabro, ¿no?, junto con Ignacio de Loyola. No solo Ignacio, que es fundamental, pero los primeros compañeros también lo fueron. Bueno, pues a partir de ahí es verdad que yo en los Sagrados Corazones, en lo que estoy leyendo últimamente, lo que estoy estudiando, voy viendo que a nosotros nos falta investigar sobre esos primeros compañeros, para nosotros los primeros hermanos, ¿no? O sea, sabemos, damos a conocer a José María Cudrén, al buen padre, en la congregación, a la buena madre, pero bueno, ¿y qué sabemos y qué damos a conocer de esos primeros hermanos o de esas primeras hermanas, ¿no? Aquí se alude sobre todo a Hilarión Lucas, pero yo, por ejemplo, es muy interesante la figura de Isidoro David, ¿no? De esta forma uno va viendo como el estudio profundo y serio, ¿no?, que es a lo que creo que nos ayuda, comillas, ¿no?, y los jesuitas, y en este caso de la espiritualidad ignaciana, a mí me ha llevado a trasladarlo pues a nuestra propia espiritualidad y a generar también conexiones, ¿no? Hace pocos meses visitábamos, Nacho y yo, la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Y claro, allí hay un cuadro que a Nacho le apasiona, que es la vocación de San Mateo de Caravaggio. Yo les aseguro que es una pasada escucharlo directamente, explicar la pasión en aquel sitio. Además nos rodearon los turistas, aquello fue tremendo. La pena que no lo pudimos grabar. Pero ahora vamos a hacer una grabación distinta y seguro que él va a poner la misma pasión para explicarnos este cuadro que es profundamente vocacional. Me hace gracia porque realmente a mí me apasiona este cuadro, es verdad. Y después yo no voy a Roma sin pasar por San Luis de los Franceses y contemplar un ratito este cuadro y rezar con él. La verdad es que me parece de inspiración y además muy interesante para nuestro tema, Fernando. Vamos a ver, lo primero de este cuadro de Caravaggio, ¿vale?, habría que saber, ¿no?, la vida de Caravaggio para entender el cuadro en profundidad, ¿no? Al menos un dato básico es que Caravaggio, que se quedó huérfano, ¿vale?, estaba solo con su hermano mayor. El hermano mayor fue el que le posibilitó que él estuviera estudiando pintura, fue a Roma y allí él estuvo en los suburbios de Roma, ¿no? Esa experiencia entre jugadores de cartas, gente de mal vivir, vamos a decirlo así, en los suburbios de Roma, es lo que posibilitó después este tipo de cuadro religioso, ¿no? Un tipo de cuadro religioso donde tenemos por primera vez como un realismo de la figura, fruto de su experiencia en esos suburbios, increíble, ¿no? Y tenemos este cuadro, pero si queréis apreciar otros cuadros de Caravaggio, es impresionante el rostro realista de muchas de las figuras. Claro, a excepción del de Jesús, que es un rostro que tiene carácter sagrado, más idealista y es otra cuestión, ¿no?
Y después, lo que para nosotros en el barroco va a ser tan importante, que es el contraluz, ¿no? Es Caravaggio quien lo inicia y en este cuadro se ve muy bien, ¿no? La oscuridad y la luz, ¿no? Antes habíamos hablado de los deseos y los miedos y ahora vamos a hablar de la oscuridad y de la luz, ¿no? La oscuridad y la luz, ¿por qué? Bueno, pues la oscuridad lo que manifiesta a veces es el pecado, ¿no? Es el mal o es la perdición, ¿no? Y el cuadro intenta desarrollarse en una escena cotidiana. Eso también es muy normal en Caravaggio. O sea, vamos a imaginar que esto es un momento cualquiera, de un día cualquiera, de unas circunstancias concretas. La persona entra allí, abre la puerta y hace una foto. Y en la foto que realiza es esto con lo que se encuentra. Es eso, la reacción concreta, específica en este momento, en estas circunstancias, lo que Caravaggio quiere reflejar, ¿no? ¿Y qué sucede en esta imagen, que es un solo versículo, Mateo 9:9, y que recrea también Caravaggio? Bien, pues lo primero que hay que caer en la cuenta es esa irrupción de la luz en la oscuridad, ¿no? La irrupción de la luz que no proviene de la ventana, que sería la luz natural, sino que es una luz divina y que por tanto proviene del propio Jesucristo, ¿no? Lo segundo es una luz que rompe con la oscuridad, aunque no le rompe a todos los que están en la escena, pero significa que el Señor entra en lo mundano, entra en nuestras realidades, ya sea de la vida, ya sea de la propia persona, más oscura y más profunda, para transformarla, para que su luz llegue ahí. Claro, esto es un adelanto en la espiritualidad, por así decirlo, es una manera de ver la dimensión espiritual encarnada en la realidad concreta de las personas y en sus circunstancias, ¿no? Y así es como se da la escena, ¿no? Uno siempre se pregunta qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Quién es Mateo, ¿no? ¿Quién es llamado por Jesús? Bien, vamos a ir recorriendo las figuras, ¿no? Como hemos dicho, esta es la figura de Jesucristo, que tal como aparece en el brazo, quizás nos pueda recordar, espero que sí, a esa creación de Miguel Ángel, que lo vemos en la Capilla Sixtina. Y es que la llamada de Dios a las personas significa una conversión en ellas y una nueva creación. Entonces, esa llamada que el Señor nos hace, nos llega de verdad a crear de nuevo para ser imagen suya. Es lo que pone de manifiesto el brazo y esa mano de Jesucristo, ¿no? Recorriendo, como digo, los personajes, el primero que tenemos es el que algunos piensan que es el joven rico, ¿no? El joven rico que en la mirada y en ese brazo que él tiene, ¿no? En esa mirada por encima del hombro, nunca mejor dicho, pone de manifiesto como cierto engreimiento, como cierta frialdad, como cierta soberbia, ¿no? El joven rico es el que se fue triste, ¿no? Y eso todavía queda ahí puesto de manifiesto, porque las reacciones ante la llamada del Señor son diferentes, ¿no? Después tenemos al que la mayoría piensan que es el propio Mateo, ¿no? Mateo, que en una interpretación personal se señala a sí mismo como diciendo: ¿a mí me vas a llamar? Yo, que soy un pecador, yo que estoy volcado en el dinero, yo que tengo tan mala imagen ante los otros, ¿de verdad tú quieres que seas discípulo mío? Es lo que pone de manifiesto que Jesús llama a todo tipo de gente y es capaz de hacer posible lo imposible y transformar todas las realidades, ¿no? Pero es verdad que hay una parte que depende de la persona, ¿no? Una parte que es gracia y otra parte depende de nosotros, ¿no? Y aquí se ven dos personajes que están, llaman los encorvados, ¿no? Ese encorvado hacia el dinero, que en el fondo podremos hablar de dos generaciones, ¿no? Pero nuestra vida, tanto desde la juventud hasta la ancianidad, puede estar tan enfocada en otras cosas, en este caso en lo material, que ni siquiera cae en la cuenta de que Jesús ha entrado en su casa, de que Jesús ha entrado en la oficina, que Jesús ha entrado en tu vida, ha entrado en escena, ¿no? Y no es así en la reacción que tenemos aquí, que algunos denominan el indeciso. Vemos las piernas, vemos la mano de, bueno, el Señor me ha llamado, pero ¿qué hago? ¿Lo sigo o no lo sigo? Y está como en esa vicisitud, ¿no? Esto tampoco es extraño hoy día en el proceso espiritual del joven que es llamado. Bueno, ¿el Señor me ha llamado? ¿No me ha llamado? ¿Sigo a Jesús con todo lo que tiene? Claro, y algunas se preguntan, ¿y de dónde viene este personaje, ¿no? Este personaje que está al lado de Jesús y que parece que también señala con el brazo y con la mano, pero no de la misma forma, ¿no? Y es que este personaje es el propio Pedro, que significa la iglesia, porque el Señor sigue llamando hoy día por medio de la iglesia, ¿no? Y ese brazo no puede ser igual que el de Jesucristo, pero Él es su mediación. Y porque sigue llamando
por medio de la Iglesia hoy día, vemos como Jesús y Pedro llevan sus ropajes en su época, pero aquí en cambio los ropajes de los que son llamados, ¿verdad?, en este caso de Mateo, pertenecen al siglo XVI, porque Jesucristo hoy sigue llamando y sigue llamando por medio de su Iglesia. Así es como la luz que procede de Cristo rompe con la oscuridad, llega a toda oscuridad para transformarla. Creo que estarás de acuerdo conmigo, Nacho, que ha sido muy bonito y también muy significativo el escuchar la vocación de hermanos, de hermanas y de laicos Sagrados Corazones hace muy poquitos días aquí en el Escorial, que además de expresar su propio itinerario en la congregación, también nos animaban a continuar nuestra propia vocación. Precisamente esta asamblea conjunta iba en torno a este tema de la vocación, porque realmente la Iglesia entera, las congregaciones, tienen una gran preocupación por el tema vocacional. Ya sé que no se pueden dar recetas y es lo que todo el mundo pregunta, pero ¿qué elementos tendría que cuidar una diócesis, una congregación religiosa, una parroquia, para que surjan vocaciones? Bien, precisamente lo podemos rescatar incluso del diálogo, porque su testimonio fue precioso, pero el diálogo también que se fue generando en hermanos, hermanas y laicos también fue muy valioso, ¿no? Y de ahí es verdad que, como tú dices, no salen recetas, pero sí salieron algunas cuestiones importantes, ¿no? Y algunas parecía como que resonaban con más fuerza, ¿no? Y una de las cuestiones que yo también estoy percibiendo, ¿no?, últimamente, es que, bueno, ante la sociedad en la que estamos, yo pienso más en clave de Occidente, porque es verdad que yo digo que la crisis de vocaciones no se da en el mundo de igual forma, ¿no?, o de igual manera, e incluso hay partes del mundo donde no se está viviendo, ¿no? Pero es verdad que nosotros muchas veces pensamos en Occidente, ¿no?, o en Europa, ¿no? Y una de las cuestiones que nosotros tenemos que percibir como algo irremediable es el tema del individualismo, ¿no? Cómo se vive un individualismo fuerte y cómo también hay a veces en las personas viven cierta crisis familiar, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que creo yo que podemos aportar? Y ahora hablo más desde la vocación religiosa y sacerdotal, ¿no? Pues de la vocación religiosa, fundamentalmente, yo diría que la vida fraterna, yo diría que las relaciones fraternas, auténticas y verdaderas. Yo diría que la calidad de vida religiosa hoy día pasa, por supuesto, por un cuidado de la oración, por un cuidado personal, pero también por un testimonio comunitario importante. Yo creo que es verdad que antes dábamos mucho peso, y eso lo sigue teniendo, pues a lo mejor a personas que tienen como un liderazgo grande y que arrastran a jóvenes y que hacen que jóvenes pues puedan preguntarse, ¿no? Y eso, como digo, sigue estando, pero yo creo que hoy día tiene más fuerza en la gente joven el testimonio comunitario, ¿no? Y con respecto, uno dice, bueno, y los sacerdotes, a mí me sorprende porque yo cada vez veo a los sacerdotes cuidando más esta dimensión, ¿no? Y eso a mí me parece precioso, ¿no? Y por otra parte, la clave testimonial, los testimoniales en el sentido de estar con las personas, de estar con los jóvenes, de pasar tiempo con ellos. Y ahí es verdad que yo tengo amigos sacerdotes que no son religiosos, que son de diócesis, que están haciéndolo muy bien por el cuidado de su vocación y por su manera también en este sentido, en la relación que tienen con otros sacerdotes y en el tiempo invertido con las personas, como dice el Papa, ¿no?, tener olor a oveja, pues de estar con la gente, ¿no? Más importante todavía a veces, que eso también está ahí y lo tiene, que actividades concretas. En esto yo voy a insistir mucho. El testimonio, la presencia y la comunidad. No solo la referencia individual, sino el testimonio comunitario. Nacho, tenemos ahora un par de preguntas sorpresa más, además de alguien muy vinculado también a nosotros, y nos da mucha alegría que esté nuevamente aquí en el programa. Así que si te parece, vamos a ver quién es y qué te va a preguntar. Hola Nacho, hola Fernando, me alegro mucho de la oportunidad de participar en el programa. Bueno Nacho, como ves me encuentro aquí en la Casa Padre Damián, lugar en el que hemos acompañado a muchos jóvenes en los procesos de pastoral juvenil y también en procesos de pastoral juvenil y vocacional, ¿no?, que es tan importante en nuestra congregación. Mira, quería hacerte una pregunta, ya que tú, bueno, has acompañado a muchos jóvenes, ¿no?, y ahora has tenido la oportunidad de dedicarte a reflexionar también sobre el tema de la espiritualidad, del discernimiento, del acompañamiento. Quería preguntarte qué opinas
sobre la influencia o la importancia que tiene la vivencia del tiempo libre y del ocio en la pastoral vocacional. Y pastoral vocacional entendida en sentido amplio, ¿no? ¿Cómo consideras tú, ¿no?, que influye la importancia que tiene la vivencia, pues, de ese tiempo que para muchos jóvenes privilegiados, ¿no?, en el descubrir su vocación y en comprometerse vocacionalmente? Bueno, es una alegría para mí esto de Curro, y yo creo que ahí ha sido un regalo que Fernando me ha querido hacer, porque bueno, Curro y yo hemos compartido mucho, somos hermanos de congregación, pero también tenemos mucha amistad y yo creo que muchas inquietudes también conjuntas, compartidas, ¿no? El tema del ocio, es verdad que hoy día se es crítico, ¿no?, con esto del tema del ocio y tiempo libre, y tiene su sentido en esta crítica en la sociedad actual, ¿no? La crítica procede de que a veces al ocio o al tiempo libre se le da privilegio y prioridad frente a los compromisos, ¿no? De hecho, a ver, tenemos experiencias, por ejemplo, en las catequesis de gente que nos faltan porque juega a tal equipo o porque se va a jugar al pádel, por poner dos ejemplos así un poquito simples para entendernos. Y ciertamente es verdad que hoy día en la vida de las personas el ocio y el tiempo libre ocupa mucho tiempo, o una prioridad importante, mejor dicho, y eso puede afectar a los compromisos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que tenerlo en cuenta porque lo que puede ser dificultad también puede ser dificultad, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, el saber aprovechar eso como oportunidad para nosotros, y conecto con algo que ya he dicho en la entrevista, que es el estar con los jóvenes, es importante, ¿no? Una de las cosas que salía también en este encuentro que hemos hablado de hermanos, hermanas y laicos, es cuando se hablaba de las comunidades, tener nuestras casas abiertas, ¿no? La posibilidad de que la gente, pues, pueda participar en parte de nuestra vida, ¿no? Y nosotros hemos tenido en Martín del Ojero, en estos 2 años que yo he estado, la experiencia de Levántate y Desciende, ¿no?, donde hay jóvenes que han vivido con nosotros, y también un chaval de África, Siku, en una situación de desestructura, que también han convivido con nosotros y con los jóvenes, ¿no?, en la comunidad. Bueno, ahí en esa comunidad que está Luis Sada, pienso en el primer año sobre todo, Luis Sada, Pedro Gordillo, Juan de Dios Carretero y Tomás Esquerdo, ¿no?, además de un servidor, pues ahí, si algo pudo aprovecharse, tanto para los jóvenes como para Siku, fue precisamente el tiempo conjunto, que uno puede pensar en tiempos muertos, pero que fueron tiempos realmente valiosos. Tiempo de estar viendo una película, charlando en el salón, charlando después de una cena o de una comida. Nos fuimos también con bicicleta e hicimos una ruta, jugamos a fútbol. Bueno, uno dice, bueno, pero uno tiene tiempo para eso. Bueno, pues yo creo que las personas no podemos ocupar todo nuestro tiempo en reuniones o en cuestiones ejecutivas, al menos si se quiere trabajar con los jóvenes, sino que el tiempo invertido en ellos y aprovechar ese ocio, ¿no?, y a veces puede ser, como digo, el deporte, el cine, la música, otras cuestiones, bueno, es cultivo personal, pero también es oportunidad de vínculo con las personas. Y cuando hablamos de vocación, el generar vínculos, el generar confianza es fundamental para que la persona, pues en esa inquietud interna que se va generando, pueda confiarse a ti, pueda confiarse a uno y pueda expresarlo, y pueda haber después una conversación más profunda, porque ha habido un tiempo antes preparando todo eso. Y en segundo lugar, quería hacerte también otra pregunta. Yo creo que la dimensión escatológica de la fe es muy importante y es clave en la vivencia cristiana. Pero también me parece que en estos últimos tiempos está muy perdida y no tiene mucha importancia, ¿no?, en la vivencia de fe que tenemos los cristianos. Me gustaría preguntarte si entiendes que esa pérdida de importancia, ¿no?, de la dimensión escatológica de la fe afecta también en los procesos vocacionales y en la vida como vocación, entendida como vocación, ¿no? El sentido de la muerte, el entender que la tarea más importante que tenemos en nuestra vida es lo que hacemos con nuestra propia vida, ¿no? El entender que hay algo más, ¿no?, después de la muerte, y que ese algo más tiene algo que ver con esta vida. Pues me gustaría saber tu opinión, ¿no?, si entiendes que tiene algo que ver con lo vocacional, y bueno, en ambos casos, ¿no?, en ambas preguntas, bueno, cómo podemos afrontar esos temas a la hora de trabajar en la pastoral juvenil y de acompañar en pastoral juvenil y vocacional. Bueno, pues me alegro mucho, Nacho, de tu trabajo, y espero que siga dando frutos tu trabajo en pastoral juvenil y vocacional, y te agradezco, Fernando, pues la oportunidad de volver a participar en el programa, en este caso, pues haciéndole una pregunta a Nacho.
Pues muchas gracias y hasta otro día. Segunda pregunta, Curro, que yo sé que a ti te gusta la escatología, ¿no? El tema de la muerte y que tiene castañas, podríamos decir, ¿no? Bien, dos cuestiones se me ocurren así de repente con el tema de la muerte. La primera me recuerda a un hermano nuestro que se llamaba Ramón Mera, ¿no? Que formaba parte de nuestra congregación. Ramón Mera decía que los funerales eran una gran oportunidad para evangelizar, ¿no? Y se me ocurre porque nosotros dos hemos vivido también experiencia de acompañar a jóvenes, de acompañar a gente en el duelo, ¿no? Porque se han muerto su padre, su madre, y porque, bueno, también el grupo de amigos arropa a esa persona, lo acompaña, y los funerales, la celebración, por supuesto, pero también el tiempo de acompañar a su padre o a su madre enfermo, el tiempo posterior para atravesar ese duelo, bueno, eso nos tambalea a todos y nos hace ver pues cómo lo eterno tiene más valor que lo temporal y cómo no podemos vivir como si no fuéramos a morir, ¿no? Yo creo que por ahí lo vocacional sí que está conectado y sí que tiene que ver en cuanto a fundamentos y sentido de nuestra vida, ¿no? Y aquí con esto el segundo aspecto que se me ocurre, ¿no? Y es que es verdad que nosotros hemos tenido situaciones de escuchar a gente no directamente en lo vocacional, pero sí pues una insatisfacción que hay en su vida, una situación de crisis profunda, un vértigo de no saber qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene mi vida tal como se está desarrollando. Bueno, pues la vocacional precisamente pasa por la fe y por la confianza en que el Señor no te trae aquí y te crea porque sí, sino que el Señor pone una misión en tu vida, tú estás aquí para algo. Y el fundamento y el sentido de la vida se encuentra en esa llamada, en esa vocación. Y muchas personas en su recorrido de fe, después de vivir esta insatisfacción o esta crisis personal, ahí han encontrado fundamento y sentido. Voy a terminar con una imagen que puse precisamente el otro día, que es de la película Titanic, que la utilizamos en la convivencia de un lugar en el mundo. Está Rose, ¿verdad?, al borde, en el barco, pues al borde de la muerte, ¿no? Porque ella vivía en torno al poder, en torno al dinero, y precisamente ella fue sanada y salvada de eso, y fue el amor, el encuentro, lo que hizo que ella precisamente encontrara un sentido de vida totalmente distinto. Bueno, pues al final vemos que esto de la vocación tiene sentido si es desde el amor y por el amor. Como ven, amigos, este tema de la vocación es apasionante y ya la ultimísima pregunta, aunque podríamos seguir mucho tiempo hablando de este tema. En la Asamblea Conjunta de Hermanos y Hermanas y Laicos de los Sagrados Corazones hubo una hermana, Noemí García, que dentro de poquito se va de misionera a la India, que hizo una pregunta, yo creo que muy buena, muy sólida. Y yo creo que es una pregunta también interpelante, ella la formulaba mucho mejor de lo que yo lo voy a hacer ahora, pero me gustaría que le diera una cierta respuesta a esa cuestión de Noemí, que es que como si muchos jóvenes o mucha gente descubre el tesoro escondido en el campo del que nos habla el Evangelio, cómo no se vende todo para lograr ese tesoro. ¿Qué pasa ahí? Bien, realmente fue una pregunta muy interesante y yo creo que no respondida en la asamblea, se queda así como un poco en el aire, ¿no? Bien, está hablando de los deseos, de los miedos, del amor. Yo creo que al final la persona que de verdad tiene su corazón pillado por Cristo, su corazón pillado, que de verdad se siente apasionada, que de verdad se siente amada por Cristo y que esa llamada es sentida en lo profundo, es capaz de dar el paso. Entonces, en el fondo nosotros es importante que pongamos a los jóvenes ante el Señor, que lo pongamos ante Dios, que dediquen tiempo a la oración, que se enamoren de Cristo, que se apasionen por Cristo y su mensaje. Y entonces podrán experimentar y nosotros transmitir. Aquí he hablado del cuadro, he hablado de película, ahora hablo de música. Una frase de un cantautor que a mí me gusta mucho, ¿vale? Un cantante que a mí me gusta, que es Fito, ¿no? Fito Fittipaldi, que dice: lo contrario de vivir es no arriesgarse. Bien, pues yo creo que al final el corazón apasionado y el corazón enamorado es el que es capaz de venderlo todo y el que es capaz de arriesgarse. Pues que nosotros pongamos a los jóvenes ante Dios para que su corazón pillado por Él sea capaz de arriesgar, sea capaz de apostar y de dar el salto por Cristo y su Evangelio. Pues nada, con estas palabras tan apasionadas, que esa llamada
a la vocación a los jóvenes, una llamada que ha de durar durante toda la vida, hasta la muerte, pues nos siga apasionando, nos siga renovando y nos ayude a vivir desde esa alegría del Evangelio y a conseguir venderlo todo por lograr ese tesoro que es el Señor. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Fernando. Ya lo dije al comienzo, pero lo sigo diciendo también. Bueno, yo me recuerdo de chico en el colegio y era una ilusión terminar las clases para encontrar a Fernando en el pasillo. No recuerdo que íbamos corriendo para encontrar a Fernando en el pasillo. Y ahora vernos aquí como hermanos de los Sagrados Corazones y vernos aquí en esta entrevista, pues es algo que todavía como que enorgullece, que ilusiona y que agradezco de corazón. Pues nada, adelante. Muchas gracias. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita, que compartas en tus redes sociales este vídeo con aquellas personas que puedan estar interesadas y que también en la caja de comentarios pues pongas tu comentario, tu opinión, alguna pregunta sobre este tema que hemos tratado. Muchas gracias.